tiene que ver con noticias que llegan informando sobre la llegada de nuevas dosis de vacunas aquí al Partido de la Costa, y en ese sentido tenemos en línea a Lili Olivera. Lili, ¿cómo estás? El gusto de tenerte en el aire. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, primero, gracias por atendernos en primer lugar, y en segundo lugar, preguntarte, con esto de la llegada de nuevas vacunas al Partido de la Costa, ¿quiere decir que tenemos que ir a reforzar las dosis que ya tenemos? Sí, claramente. Hace aproximadamente un mes, desde el nivel central, desde el programa, desde el Ministerio de Salud, se dispuso un tercer refuerzo o traducido, como la gente lo va diciendo, una quinta dosis. Tiene algunas indicaciones particulares: personas mayores de 50 años, personal de salud, personales que sean considerados de riesgo por patologías diferentes de base, y aquellas personas que hayan recibido en su esquema básico Sinopharm. Esto está transcurriendo hace un mes, se dio a difusión, pero bueno, en realidad en este momento, debido de la mano del aumento de casos que vamos teniendo en todo el país, es como que se está haciendo un llamado para que las personas completen sus esquemas, sea dosis 1, dosis 2, o refuerzo 1, refuerzo 2, refuerzo 3, que las personas completen los esquemas. Lili, preguntarte qué es lo que suponés vos, a partir de tus conocimientos y de tu profesión relacionada con la salud, indudablemente, ¿qué suponés que hizo que nosotros volviéramos a hacer rodar el COVID otra vez por la Argentina? ¿Hay algún cuidado? No estamos teniendo, ¿no? Está claro eso. Y en realidad quizás nos relajamos demasiado al respecto de los cuidados. Estuvimos durante bastante tiempo con unos cuidados extremos, o sea, esto del uso de barbijos en lugares compartidos, el lavado de manos, tener los esquemas al día de vacunación. También esto es algo muy importante y para resaltarlo, porque tenemos diferentes grados también de cobertura con esquemas de salud, de vacunación a la fecha. En general creo que esto ha sucedido en todo el mundo, como que uno piensa que esto ya terminó y en realidad todavía sigue viviendo con nosotros el virus, y por ahí esto de relajarse y en el ímpetu de querer recuperar nuestra vida normal o anterior a esta pandemia hace que por ahí seamos, no voy a decir imprudente, pero sí relajados, como que tomamos en cuenta en nuestra vida diaria de que esto ya se acabó. Y puede ser también esto de pensar que porque estoy vacunado puede que no me pase nada, ya que tengo la vacuna puedo tomarme alguna licencia, pero tal vez en realidad la vacuna también es parte del sistema preventivo, ¿no? Para contraer COVID. Claramente, más allá de desde el principio tenemos muy en claro que los cuidados eran efectivos en el momento en que estábamos aislados, como que no teníamos contacto con el resto de la gente. Para poder ir recuperando nuestra normalidad, hay que tener conciencia de los esquemas de vacunación completos a medida que va evolucionando en el tiempo, y científicamente se van viendo los resultados que va teniendo esta vacunación, hace que se vaya tomando las decisiones de seguir con los refuerzos. Lo que se busca es, con estos refuerzos, es renovar inmunidad, gracias que hemos atravesado una pandemia con un montón de variantes de este virus, y ante la aparición de variantes nuevas, lo único que nos cuida es el hecho de tener el calendario de vacunación al día. Además de la vacunación al día de COVID, del resto de las vacunas en los menores de 18 años también es importante, ¿no? En realidad, gracias a Dios, nosotros tenemos un calendario de vacunación, es el más grande de Latinoamérica. Se tiene contemplado
todas las enfermedades que son prevenibles a través de las vacunas. Sinceramente, esto es algo que deberíamos valorar en nuestro país. Las vacunas son gratuitas y, como te dije, tenemos el calendario más completo mínimamente de América. Lamentablemente siempre hacemos hincapié en la vacunación en los niños, claro, porque siempre hacemos el calendario de vacunación en menores de 2 años, completamos al ingreso escolar, porque entre comillas podemos decir que es un requisito, y la vacunación de los 11 años. Sí, y después nos dejamos estar, en el caso de las mujeres, concurren a la vacunación al momento de estar gestando, y nuestros adultos mayores. Y en realidad tenemos una gran franja de edad que vienen con esquemas de vacunación, ni siquiera te podría decir caídos, pero sí incompletos, claro, porque en realidad hay varias vacunas que hay que ponérselas regularmente, cada cierta cantidad de tiempo. Como así por ejemplo, también, Lili, por ejemplo, la antitetánica es una de ellas, ¿no? la antitetánica Ajá, es una de ellas. sí, Hay cierto tiempo en el que, como decimos nosotros, es como que se pierde la inmunidad, sí, y hay que reiniciar esquemas. En algunos casos, según el tiempo transcurrido, hay que completarlos. Y por último, aquellos que, bueno, no tengan ningún tipo de cobertura, iniciarlos, ¿no? Y por último, aquel que lleva el esquema de vacunación completo al día, solamente debería hacerse un refuerzo cada 10 años. Qué importante que es estar, digo, cuando empezamos a hablar de la vacuna sí, la vacuna no con respecto al COVID, que por supuesto cada uno toma la decisión que le parece con respecto a su cuerpo, pero cuando con nuestro cuerpo ponemos en riesgo al otro porque decidimos no vacunarnos, es importante escucharte y decir, no, momento, que si nosotros cuando son niños con mucha responsabilidad tratamos de cumplimentar cada una de las vacunas del calendario nacional de vacunación, ¿por qué cuando somos adultos cuestionamos tanto todo si en realidad la función era la misma, ¿no? No solamente prevenir enfermarnos, sino enfermar al otro, ¿no? Tal cual, eso tiene que ver con una responsabilidad colectiva. Sí. Si bien todavía la vacuna de COVID sigue siendo optativa, el resto de las vacunas del calendario son obligatorias en realidad. Claro. Así que sería más que oportuno para cuidar, como vos decías, no solamente la salud nuestra, sino también a los que tenemos cerca. Es importantísimo completar los esquemas de vacunación y a tal punto esto es tan importante que fíjate que mientras estuvimos en aquellas etapas duras de la pandemia, por ejemplo, el primer año de pandemia no tuvimos circulación de gripe, precisamente porque el virus estaba, pero al no haber esto de compartir, de poder juntarse y demás, hicimos que durante ese año, históricamente, no tuviéramos casos de gripe. Claro. Y me imagino que habrá bajado la bronquiolitis en los niños, sobre todo. Exactamente, nos bajaron todos los índices de todo el tipo de enfermedades respiratorias y parecía que lo único que circulaba era COVID y ninguna otra cosa. Este año todo el mundo ha escuchado hablar de que hemos tenido casos de gripe, casi todos lo adjudicaban a la gripe A. Y si bien hemos tenido, porque tenemos muchos virus que provocan gripe que circulan, si bien hemos tenido los diferentes, este año se notó. Claro. Hemos visto muchas enfermedades respiratorias que no eran COVID y que tienen que ver también con esto de que nos pasó de relajarnos al respecto de los cuidados. Y bueno, y la vacunación, como te digo, nosotros tenemos 24 vacunas en el calendario, y algunas son combinadas y previenen más de una enfermedad. Así que esto hizo de que, por ejemplo, este año atravesamos una campaña de vacunación de seguimiento de sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis, totalmente preventivo, que se hace cada 4 años. Y sinceramente la campaña se extendió
porque no se podían completar. Esto es algo que nos pasó en todo el país, que no llegábamos a cumplir la población a cubrir la población objetivo, precisamente porque es como que la gente tiene una baja sensación de riesgo con respecto al sarampión, porque te dicen, no tenemos circulando en nuestro país. Nosotros lo hacemos de manera preventiva. Hacemos estos repiques cada 4 años precisamente para evitar que nos aparezcan casos. Claro. Y en aquel momento que hemos tenido algún caso de sarampión, por ejemplo, ha sido como se le denomina científicamente importado, o sea, gente que ha salido fuera de nuestro país donde no tenemos virus de sarampión circulando y lo han traído de afuera, y hemos tenido casos de sarampión en donde hemos cortado esto de caso cero. Claro. Por eso se usan este tipo de campañas, pero volviendo a esta baja sensación de riesgo que se tiene con respecto a las enfermedades, y por ahí esto está totalmente hablado y estudiado. Esto tiene que ver también con lo que sucedió, porque si no hubiéramos tenido la pandemia, si no hubiéramos atravesado esta pandemia, seguramente hubiéramos tenido otra repercusión con respecto a la cantidad de dosis que aplicamos en la campaña de sarampión. Claro. Pero bueno, es como que... Fueron esos 2 años de encierro, vos decís que tienen que ver con, bueno, tal vez mamás o papás o familias que decidieron no llevar a sus hijos al hospital a vacunarlos para no contraer COVID. Claro, porque dicen, o sea, el pensamiento más lógico, y aparte que esto se han hecho como estudios rápidos, en donde se ha consultado y se llega a la conclusión de que sí, o sea, te dicen, bueno, sí, el COVID sí le vamos a poner porque tenemos COVID circulando, pero la otra sí no está en el país, ¿para qué le vamos a poner? Claro. Y ahí es donde fallamos y queda el virus girando desesperado para ver por dónde entra. El caso de las paperas, Lili, ya te dejo, porque la verdad que te estoy escuchando con mucha atención, es súper interesante escucharte cuánto sabes y cuánto nos estás enseñando, así que gracias. El caso de las paperas en adultos me llamó bastante la atención también, conocí algunos casos y me llamó la atención, ¿no? Porque digo, bueno, pero ¿qué ha pasado por acá? Bueno, adultos que no estaban vacunados. Tal cual. Los chicos son transmisores, o sea, nosotros tenemos la vacuna de la papera, viene combinada con la del sarampión y la rubiola. Tenemos una primer dosis al año, reciben todos nuestros niños, y la segunda dosis es al ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años. Entonces, es poco probable que los niños tengan el virus de la papera, pero sí transmiten a otros, trasladan el virus, y generalmente las personas que se enferman en nuestros distritos en general son adultos, porque la vacuna esta está incluida dentro del calendario desde hace una cierta cantidad de tiempo. Ajá. Ahora nuestros niños no tienen papera, pero por ahí sí sus papás, claro, que no recibieron esa vacuna. Exacto, y qué dolorosa es cuando somos adultos la papera. Es terrible. Yo tuve paperas puedo dar fe porque tuve paperas de adulta, y de hecho yo tuve paperas y mi hija no. Claro, así que claro. Totalmente de acuerdo con vos que es muy doloroso. En las mujeres suele ser molesto. En los hombres, como tenemos esto de que las personas adultas generalmente son poco adheribles a lo que uno les indica, que le dice que tienen que quedarse en reposo, y en los hombres tienen una gran consecuencia de tener orquitis, que es una inflamación en los testículos, los varones. Sí. Y eso puede generarle inconvenientes más adelante de tener la enfermedad. Ajá. Bueno, qué bueno saber todo esto y qué bueno contarle a la gente todo esto para pensarnos como adultos responsables
sobre todo con respecto a los niños, ¿no? Es decir, bueno, educar niños que van a ser adultos sanos en este sentido, ¿no? Pensar en todo esto que nos pasa cuando somos adultos y bueno, y no nos vacunamos también. Lili, gracias, muchísimas gracias por todo esto, que la verdad fue maravilloso escucharte, aprendimos mucho y por sobre todas las cosas sabemos que tenemos que seguir el calendario de vacunación para prevenir el contagio de COVID-19. Así que muchísimas gracias. Tal cual. Bueno, gracias a ustedes y gracias por preocuparse de esto, que es una cuestión de salud pública, y el hecho de estar informados también nos ayuda a tomar conciencia. Lili, buenas tardes, un gustazo. Igualmente. Hasta luego. Lili Olivera, coordinadora de los vacunatorios del Partido de la Costa, nos contaba, bueno, nos hizo toda una historia de la historia de la vacunación argentina, pero por sobre todas las cosas, la estrella de la información es que llegan nuevas vacunas al Partido de la Costa y tenemos que completar los calendarios de vacunación en ese sentido. Estás escuchando La Tarde en Radio Noticias. Dos 257